Hemos estado considerando, hermanos, la distinción de las diversas formas en las que los términos profeta, profetas y profecía son utilizados en el Nuevo Testamento. Hasta ahora ya consideramos el oficio profético como oficio extraordinario. Y de igual manera, aunque mucho más brevemente, consideramos ya el don extraordinario de profetizar. Consideremos ahora, pues, la tercera forma de la profecía como el oficio ordinario. La profecía como un oficio ordinario. Y para abordar este oficio ordinario vamos a hacerlo también a través de tres subdivisiones o encabezados que serán, en primer lugar, su distinción, en segundo lugar, su ejercicio y por último, su regulación. Su distinción, su ejercicio y su regulación. Vayamos a ver su distinción. Cuando decimos distinción, nos referimos a cómo y por qué se distingue de los dos anteriores. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 6 y 7 para leer allí la palabra del Señor. Dice: teniendo entonces diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la proporción de fe, o si ministerio, en la ministración, el que enseña en la enseñanza. Hasta allí. Primeramente, hermanos, observen que, como decíamos, al estar este don o este oficio expresado en conjunción con otros oficios ordinarios, como el ministerio y la enseñanza, debemos entonces reconocer que este debe ser también un oficio. Veíamos la ocasión anterior que el apóstol ha ordenado cada uno de estos, uniéndolos con sus semejantes, así como vimos el del oficio profético extraordinario expresado en conjunción con el de los apóstoles. De hecho, observen esa cualidad y característica para que podamos distinguir en la mayoría de los casos de manera clara entre el oficio profético ordinario y el oficio profético extraordinario es en el contexto en el que se expresa. Cuando se expresa en el contexto de los apóstoles, entonces debemos entender que es el oficio extraordinario. Cuando se expresa en el contexto de los otros oficios ordinarios, entonces aquí hay una distinción. Y vamos a ir viendo por qué este oficio no es el mismo oficio profético extraordinario que vimos al principio. Observen las características de esta profecía como oficio ordinario que le hacen diferente de los otros dos casos anteriores. Primeramente, no está expresado en conjunción con el oficio apostólico. Observen que no está expresado en conjunción con el oficio apostólico, lo cual ya nos debe de estar señalando que no se trata del mismo. Pero alguno dirá, pero también el oficio de Agabo no estaba expresado en conjunción con el oficio apostólico. Bueno, se expresa allí también con
la participación de los apóstoles. Sin embargo, el ejercicio de este oficio hace claro a quién se está refiriendo. Y observen aquí, hermanos, que no se está hablando de esta revelación especial como la que vimos de Agabo, sino, dice el texto, teniendo diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos, miren, conforme a la proporción de fe, o si ministerio en la administración, el que enseña en la enseñanza. Es decir, el contexto de su declaración, al estar expresado en conjunción con los oficios ordinarios de la iglesia, como el ministerio o la enseñanza de la iglesia local, entendemos que tiene una delimitación local, igualmente que los otros que son mencionados, para la iglesia local y no universal, como se manifiesta o se expresa, veíamos, cuando se habla del oficio profético extraordinario. Por eso dijimos la ocasión anterior que observaran que cuando se habla del oficio profético extraordinario es un contexto de la iglesia universal. Aquí el contexto es claramente la iglesia local. Y en los versículos que veremos luego también vamos a ver que hay una preponderancia por la iglesia local. Otra distinción que encontramos es que observen que se exhorta a su ejercicio conforme a la proporción de fe. Y esta característica lo distingue claramente del oficio profético extraordinario, que en el caso del oficio profético extraordinario recibe no por voluntad propia la revelación del Espíritu Santo acerca de algún acontecimiento. Es decir, el oficio profético extraordinario no requiere en este sentido el ejercicio de la fe para recibir la revelación extraordinaria del Espíritu Santo. Es decir, el que tiene o tenía el oficio profético extraordinario no decía, tengo fe, voy a ejercer la fe para que el Espíritu me revele ahora algo. No pasaba así. ¿Se fijan? Solamente el Espíritu revelaba cuando el Espíritu determinaba, cuando el Espíritu deseaba, revelaba al profeta extraordinario y ese profeta con oficio extraordinario ejercía su función. Aquí se le está pidiendo a este otro profeta que use su don conforme a la proporción de fe. Aquí noten, entonces, ya se nos debe estar hablando de un ejercicio diferente. Este mismo ejercicio, conforme a la proporción de fe, de igual manera lo separa y lo distingue del de profetizar extraordinario que vimos en las hijas del evangelista Felipe en Hechos 19:6. Es decir, esto mismo que decíamos que se tiene que ejercer la fe para ejercer este oficio, le separa también del don de profecía extraordinario, que fue el segundo que vimos. ¿Me están siguiendo? Este también se distingue y se separa porque aquel otro no requiere el ejercicio de la fe para que llegue la profecía. ¿Me explico? Simplemente llega la revelación por la voluntad de Dios y entonces se ejerce. Pero aquí se llama a ejercer la fe en su ejercicio,
lo que entonces nos debe de estar señalando a un ejercicio diferente al de los otros dos anteriores. De manera como podemos ver, este es un ejercicio distinto de la profecía extraordinaria, que en este caso se circunscribe al ámbito de la iglesia local, y aunque sus dones sean ordinarios, su ejercicio, vamos a ver, poseía una eficacia propia de ese ejercicio. Pero vamos a seguir viendo las distinciones que hay a medida que vayamos viendo también su ejercicio. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado para explicar más claramente a qué nos referimos con esta eficacia. Observen el género de dones entre los que está expresado este oficio. Verso 6, teniendo entonces diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la proporción de fe, o si ministerio en la ministración, el que enseña en la enseñanza. Como podemos observar aquí, hermanos, este oficio es presentado, como decíamos, en conjunto con otros deberes como el ministerio y la enseñanza, lo que está revelando su naturaleza. ¿De qué se trata entonces este oficio? Ya que está expresado junto con los deberes del ministerio y la enseñanza, podemos inferir, y luego vamos a demostrar, que su ejercicio es la declaración de los misterios de Dios encerrados en la Escritura. El ejercicio de este oficio profético, en este caso ya no era vaticinar lo que iba a pasar. Este oficio profético ya no hacía lo que el extraordinario, porque este es ordinario. Y entonces, ¿qué hacía este ejercicio o este oficio profético ordinario? Lo que hacía era declarar la mente de Dios en la Escritura. En ese sentido, dice el pastor puritano John Owen, la profecía aquí no puede referirse a otra cosa que la enseñanza o la predicación en la exposición y aplicación de la palabra. ¿Me están siguiendo? Pues se le da una regla externa. Debe hacerse según la proporción de fe, o la sana doctrina de la fe revelada en la Escritura. De los que tenían este don de profecía, que se les permitía de manera eminente declarar la mente de Dios a partir de las Escrituras para edificación de la iglesia, se dice que había algunos en la iglesia de Antioquía y muchos de ellos en la iglesia de Corinto, como vemos en 1 Corintios 14. Puede ser que hubiera pocas iglesias en las que, además de sus ancianos y maestros, no estuvieran presentes algunos de estos profetas. Termina la cita. De manera pues, hermanos, que este oficio, aunque es llamado de profeta, no tiene ni el propósito de vaticinar o predecir las cosas que van a suceder en el futuro. No, ese no es su trabajo, ese no es su propósito, porque como vamos a ver, su propósito es edificar a la iglesia. Este oficio tenía entonces un efecto edificante singular en la iglesia a través de su declaración de la mente de Dios en la Escritura. Y la eficacia de este ejercicio hacía que la iglesia entendiera la mente de Dios y que incluso aún los que se oponían fueran convencidos y hasta convertidos. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo dice que debe ser preferido por encima de los demás. Este oficio, aunque
parece muy semejante al oficio ministerial o pastoral y de enseñanza, pues incluso comparte los mismos dones, poseía una eficacia especial. Esta eficacia especial se manifestaba, por ejemplo, en la convicción y conversión de aquellos que ocasionalmente entraban a las asambleas de la iglesia y al oír la exposición de estos oficiales eran convencidos y convertidos. Acompáñenme a leer estas cosas en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, hermanos, es el capítulo que nos describe de manera más detallada este oficio. Leamos desde el versículo 1. Dice el versículo 1: perseguid el amor y desead fervientemente los dones espirituales, pero más bien que profeticéis. Miren aquí. Ya se nos está presentando el tema del capítulo, que es el profetizar. Pero ¿de qué es este profetizar? Ahora nos va a empezar a explicar y lo va a hacer por medio del contraste. Versículo 2. Porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Se fijan? El que habla en una lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí de hecho ya nos está revelando, hermanos, observen, dos distinciones. La primera de ellas está distinguiendo la naturaleza del don de lenguas de la naturaleza de este oficio profético. Primero, porque observen que los está poniendo en contraste uno con otro y nos está diciendo que tienen dos usos y dos propósitos. Y además, observen también que este profetizar edifica a la iglesia. Si se refiriera al vaticinar lo que va a acontecer en el futuro, en las cosas terrenales, como lo hacía el oficio profético extraordinario, ¿cómo va a edificar eso a la iglesia? Pero sigamos leyendo. Dice el 5: yo quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Ven nuevamente la distinción de la naturaleza? Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Es decir, este oficio de profetizar es de una naturaleza superior al de las lenguas. Y esto también lo distingue del profetizar que vimos hace un rato, del solo don de profetizar que era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, que era de la misma naturaleza que las lenguas, veíamos, ¿se acuerdan? Pero aquí observen que se está distinguiendo, por lo que entonces no debe estarse refiriendo a aquel que estaba descrito en Hechos 19:6, sino es otro diferente, otro que es superior a las lenguas y que edifica. 6. Ahora entonces, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré si no os hablare
o con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina. Noten entonces que aquí ya se nos está describiendo, hermanos, su ejercicio. ¿Por qué es mayor el que profetiza? Porque dice que el que habla lenguas, aquí lo expresa el apóstol, porque si yo vengo y hablo lenguas, decía en el versículo 2, le estoy nomás hablando a Dios, porque nadie me entiende. Porque eso es lo que significa el versículo 2. Veíamos. No es que el que está hablando lenguas está orando a Dios y dirigiendo sus palabras a Dios, no, el apóstol está diciendo, no, nomás le está hablando a Dios porque Dios es el único que le entiende. Nadie más le entendemos. Por eso solo está hablando con Dios, no con nosotros. Y por eso dice en el 6, si yo vengo y les hablo en lenguas, ustedes no me van a entender. ¿Y qué beneficio o provecho van a recibir? En cambio, por eso decía, desde el versículo 1, deseen más bien profetizar. ¿Por qué debo desear profetizar? Porque ya nos describe el final del verso 6, que eso trae revelación, miren, trae conocimiento, trae profecía, trae doctrina. De manera entonces que este profetizar, observen que es diferente a los otros, porque este profetizar trae revelación, trae conocimiento, trae doctrina. 22. Así que las lenguas son por señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía sirve no a los incrédulos, sino a los que creen. Hay mucho que hablar de este versículo, hermanos, que nos está diciendo que las lenguas tenían un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Los incrédulos. Allá los incrédulos. Pero la profecía tenía esta clase de profecía, otra vez, esta clase de profecía tiene otro propósito. ¿Cuál es? Los que creen. ¿En dónde? En la iglesia local. Y de hecho dice el texto clara y abiertamente que las lenguas no son útiles para los que creen. Pero la profecía sí, esta profecía sí. 23. De manera que si toda la iglesia, miren, se reúne en un lugar, ¿estará hablando de la iglesia universal? Obviamente no. Observan entonces cómo se está circunscribiendo este oficio a la iglesia local. Si toda la iglesia se reúne en un lugar, que es la iglesia local, y todos hablan lenguas, y entran algunos iletrados o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, ¿qué va a pasar con esa profecía o iletrado? Por todos es convencido, por todos es juzgado, así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Imaginen, hermanos, si este don de profecía, este oficio, se refiriera al predecir las cosas futuras, ¿cómo dice el apóstol que si todos están profetizando, ya vamos a ver que dice que no al mismo tiempo, sino uno por uno? Todos están profetizando uno por uno, dice, y entra un incrédulo o un iletrado, dice, por todos es convencido y es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Cómo lo oculto de su corazón se va a hacer manifiesto con una predicción de lo que va a pasar en el futuro? ¿Se fijan que no tiene ningún sentido? No existe forma de que eso pueda suceder. Ay, porque oí lo que va a pasar en el futuro, salió del oculto de mi corazón. No, hermanos, eso no es posible. Obviamente no se necesita
ser muy docto para entender que eso no puede ser así. ¿Qué es lo que hace manifiesto lo que hay en el corazón? No es la luz de la palabra, no dice el texto que la palabra es como una espada de dos filos que alcanza a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observen entonces que este profetizar está directamente relacionado en su ejercicio con la exposición de la palabra. ¿Se fijan? Porque sólo así alguien puede ser convencido y lo oculto de su corazón salir a la luz. Sólo así se postrará sobre su rostro y adorará a Dios. Y ahí está la eficacia, hermanos, que tenía este oficio profético ordinario, que dice el apóstol que en efecto ocurría, que si ellos, dice el apóstol, si ustedes ejercen como deben este oficio, vamos a ver en su regulación, de uno por uno, en orden, correctamente, entonces, quien sea que venga, va a ser convencido poderosamente, eficazmente. Y tenía una eficacia, hermanos, particular, que ya ha cesado. Y aunque se esperan estas mismas operaciones en la iglesia hoy en día, debemos reconocer que no se manifiestan de la manera prolífica como ocurrían cuando este oficio estaba vigente, hermanos, porque el Espíritu operaba de manera particular. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: aquellos a quienes se había encomendado principalmente la propagación del Evangelio iban de un lado a otro del mundo, aprovechando toda ocasión para predicar a los judíos y gentiles aún inconversos, escuchen. Pero debido a que algunos entraban entre ellos en sus asambleas eclesiásticas, tal vez por curiosidad o tal vez por peores designios, el apóstol declara que de todas las ordenanzas de la iglesia, esta ordenanza de la profecía era adecuada para la convicción y la conversión de los incrédulos. Termina la cita. Observen entonces que este oficio era llamado profético también por su eficacia en ese sentido. Pero como decíamos, pues, al estar leyendo estos pasajes, estamos encontrando la distinción de este oficio profético ordinario del don de profetizar extraordinario, que es de la misma naturaleza que el de hablar lenguas. Pues aquí ambos vimos que son puestos en contraste, no solo por su naturaleza, sino también por su propósito. Tienen propósitos diferentes. Asimismo, observamos nuevamente la distinción entre este oficio ordinario del oficio extraordinario en la edificación, como veíamos, que hay en la iglesia. Porque, por ejemplo, en el caso de la profecía que dio Agabo, prediciendo lo que iba a acontecer con el apóstol Pablo, pregunta, ¿cómo esa profecía y esa predicción habría de edificar a la iglesia? O consolar a la iglesia, como dice el texto. ¿Qué ocurre con este oficio profético? Al contrario, dice que lloraron.
Lo que nos dice claramente que aquí no se refiere pues al oficio profético extraordinario. ¿Cómo exhortaría un mensaje de lo que va a pasar en el futuro terrenal a la iglesia? Esto no puede ser así, hermanos. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es su regulación. Su regulación. Observen lo que también se dice acerca de este oficio. Primero a los Corintios 14, ahora en el versículo 29. Primero a los Corintios 14, 29, dice la palabra del Señor. Que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Se fijan? Y si algo le es revelado a otro que está sentado, que el primero guarde silencio. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿se fijan?, confortados. ¿Quiénes son estos todos? Toda la iglesia local. Toda la iglesia local aprenda, toda la iglesia local sea confortada. ¿Cómo va a aprender la iglesia local, hermanos, con predicciones de lo que va a pasar en el futuro de manera terrenal? No, obviamente aquí se nos está diciendo entonces que esta profecía enseñaba, era su ejercicio, era enseñar, declarar la palabra de Dios. Porque era un oficio, porque se requiere la autoridad para eso, porque tenía que tomar el lugar en la iglesia y tenía que hablar mientras todos permanecían en silencio. Para eso se requiere autoridad. Esa clase de autoridad no señala otra cosa que a un oficio dentro de la iglesia local, como ya mostramos, que se circunscribe este profetizar. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Hasta allí. Si estuviéramos pensando que aquí, cuando se habla de estos profetas y de este profetizar, se refiere al oficio profético extraordinario, el que ya vimos al principio, que recibía revelaciones inmediatas del Espíritu Santo de tal forma que podía decir, así dice el Espíritu Santo. Pregunta, ¿sería adecuado que otros juzguen si es correcto lo que dice por revelación del Espíritu Santo? Porque allí dice que los profetas, 29, ¿están ahí? Que los profetas hablen 2 o 3, y los demás, dice, juzguen. Si se estuviera refiriendo al don extraordinario, al oficio extraordinario de hablar por el Espíritu Santo, que como vimos es con autoridad, de tal forma que la Escritura dice, y así como Agabo decía, así dice el Espíritu Santo. Pregunta, ¿es necesario que otros juzguen? No, hermanos. No es necesario que otros juzguen, porque en todo caso sería una ofensa al Espíritu Santo. A ver, vamos a juzgar lo que dijo el Espíritu Santo a ver si está bien. ¿Qué?
Eso no tiene ningún sentido. ¿Me explico? De manera que es claro que se trata de un oficio diferente, un oficio ordinario de profecía, que es lo que viene expresando una y otra vez en todo el capítulo, que la iglesia se edifica, que la iglesia aprende, que los que incluso vienen son descubiertos en su corazón, que la iglesia es enseñada y que, dice el versículo 31, todos aprendan y sean confortados. ¿Cómo se aprende? Con la enseñanza. ¿Cómo se conforta? Con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Observen también otra distinción entre este oficio ordinario y el extraordinario. El extraordinario es, en cierta medida, involuntario. En el oficio extraordinario, el oficial extraordinario ejerce su oficio de manera, entre comillas, digámoslo así, involuntaria. No decide cuándo hacerlo, pero este otro sí. ¿Me explico? Dice también el pastor puritano John Owen y nos da 3 características de este ejercicio, de este oficio en la iglesia local. Y nos dice, 1, no quiere que se agobie a la iglesia ni siquiera con el don más provechoso ni con su ejercicio, y por eso determina que no se permita hablar más de 2 o 3 a la vez, es decir, uno tras otro, para que la iglesia no se canse y se agobie. 2. Debido a que era posible que algunos de los que tenían este don mezclaran algo de sus propios espíritus en su palabra y ministerio, y así se equivocaran y erraran de la verdad, Él quiere que los otros que tenían el mismo don y así entendían la mente de Dios, juzgaran lo que era hablado por ellos, para que la iglesia no fuera inducida a ningún error por ellos. Que juzguen los demás, dice el texto. Y esto es importante, hermanos. Ahorita vamos a extender un poquito más estas declaraciones. Pero nos da una tercera característica que se recoge de esta descripción, es que dice, debía observarse un orden en su ejercicio y especialmente que se diera paso a cualquier revelación inmediata, versículo 30, y que no se introdujera confusión en la iglesia por hablar muchos al mismo tiempo. Esta dirección manifiesta que el don era extraordinario y ahora ha cesado, aunque hay una continuación en la iglesia de dones ordinarios de la misma clase y para el mismo fin. Y por lo tanto también aquellos que no son llamados al oficio, pero que han recibido un don que les permite declarar la mente de Dios en la Escritura para la edificación de otros, se puede decir que profetizan. Termina la cita. Ahora bien, hermanos, es dado a la típica confusión entre los dos oficios proféticos, el extraordinario y el ordinario, que se suele pensar que este capítulo está hablando del mismo oficio y por ello se llega a la equivocada conclusión de que hay profetas falibles. ¿Han escuchado esa expresión?
Sobre todo en el pentecostalismo y aún en el continuismo, así llamado reformado, hay un concepto que ellos llaman profetas falibles o profecías falibles. Este es un concepto desarrollado para justificar a esos falsos profetas que dicen cada barbaridad y no se cumple. Antes de que, como decíamos al principio, antes de que a partir de comienzos del siglo XX, cuando llegó esta explosión, digámoslo así, del pentecostalismo y el carismatismo, antes de que todo esto ocurriera, de entrada no había muchas personas que se dieran a decir que eran profetas. Después comenzó a haber más, pero esto comenzó a atenuarse un poco y a poder mostrarse y demostrarse su error y su falsedad en el hecho de que se empezaron a atrever a dar profecías que no se cumplían. Por lo tanto, cuando alguien decía, va a pasar esto, y no pasaba, entonces ya todos sabemos que es un falso profeta. Y así era una forma, digamos, sencilla de identificar a los falsos profetas. De hecho, se dice que el fundador de los Testigos de Jehová profetizó, según él, en un par de ocasiones la segunda venida del Señor Jesucristo, con día, mes, año y hasta hora. A tal hora va a volver. Y llegó la fecha y nada. Y dijo, bueno, no, es que no vi bien, no traía mis lentes y era el otro fecha. Y dio otra fecha. Y llegó la fecha y no pasó nada, hermanos. Y así muchos pseudoprofetas empezaron a hacer sus propias declaraciones sobre otras cosas que no se cumplían. Así entonces eran señalados, descubiertos, que eran falsos profetas. Pero luego a alguien se le ocurrió y dijo, no, pero es que sí somos profetas, nada más que nos equivocamos a veces. ¿Cómo? Pues eso no es una figura bíblica. El profeta no puede equivocarse porque sería como decir que Dios se equivocó. ¿No es así? Porque si el profeta, como vimos, el profeta extraordinario, que es el que profetiza y vaticina lo que va a ocurrir, lo hace por la revelación del Espíritu Santo. Directa, dijimos, inmediata, sin intermediarios. De manera entonces que el decir que se equivocó sería tanto como decir que el Espíritu Santo se equivocó. Y como sabemos que el Espíritu Santo no se puede equivocar, es Dios, es infalible, entonces el mentiroso es el que dijo que el Espíritu Santo le habló. ¿Me explico? Pero para poder ellos justificar sus mentiras, tuvieron que decir que había profetas falibles. ¿Y cómo lo hicieron? En base precisamente a este texto que leímos, versículo 29. Que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, el primero guarde silencio, porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y sean confortados. Los espíritus de los profetas, dice, están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este hecho de que hubiera, digamos, una regulación en los profetas y que otros debían juzgar su profecía,
llevó a algunos a pensar entonces que había profetas falibles que podían predecir lo que iba a pasar y equivocarse, porque ahí dice, si alguien tiene que juzgar es porque es posible que se equivoque, ¿cierto? Porque eso es una realidad. Lo que el texto está diciendo es que si alguien tiene que juzgar es porque sí, es posible que se equivoque. Sin embargo, hermanos, aquí tal susceptibilidad no puede ser aplicada a los oficiales extraordinarios que recibían inspiración inmediata del Espíritu Santo, porque eso sería, como decíamos, asignar falibilidad al Espíritu Santo, sino que más bien estos eran los oficiales ordinarios que podían, como nos dice el pastor puritano, mezclar algo de sus espíritus en la declaración de la mente de Dios. Es decir, en la exposición, en la enseñanza, mezclar algo de sus espíritus y con ello errar. En la enseñanza de que se suponía que iba a edificar, que iba a confortar. ¿Me explico? Por lo que este movimiento del Espíritu Santo para este oficio ordinario del que se está hablando aquí en este capítulo de 1 Corintios 14, no era una teumneustia en sí misma. Y ellos no podían pretenderla, sino era una clase diferente de operación que estaba relacionada con la enseñanza. Es decir, esta clase de profecía era ordinaria, ordinaria en el sentido de que no era extraordinaria. Y como decía, el apóstol está diciéndoles a estos profetas, a ver, nadie piense que ustedes tienen esta teumneustia. ¿Se acuerdan lo que significaba ese término? Ya se nos expuso en la conferencia del texto recibido. De manera que no es que ustedes pueden decir que son infalibles, no. Dado que este es un don ordinario, utiliza también las cualidades o facultades del hombre. Y al utilizar también las cualidades y las facultades del hombre, puede ser susceptible a alguna forma de error. Y al hacerlo así, entonces hace necesario que otros de este mismo oficio juzguen lo que se está exponiendo, si esto es verdad y si esto es así. Y esa es la razón por la que el apóstol dice en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es esto que está el apóstol diciendo? Que los que tienen este mismo tipo de profecía y pueden entender la escritura y exponerla, están sujetos a los demás, es decir, digámoslo así, a la doctrina que ya está expuesta y clara. A esa se deben sujetar todos. A la misma doctrina, al mismo entendimiento se deben sujetar todos. Pareciera como si el apóstol tratara de corregir una falsa pretensión de algunos que ahí en la iglesia en Corinto parece que pretendieran tener esta clase de oficio profético y clamaban ser movidos infaliblemente por el Espíritu Santo. Y que por lo tanto nadie tendría que juzgar lo que ellos dijeran. Y es por eso que el apóstol aclara y dice, este no es el oficio
extraordinario que, dado que recibe revelación directa por el Espíritu Santo, su revelación se hace en ese sentido infalible por ser directa del Espíritu Santo. Dice, no, esto no está ocurriendo con este don, esto no ocurre con este don. Esta es otra forma o clase de profetizar que está refiriéndose a la exposición de la palabra de Dios. Es en su sentido más básico del término profetizar, que es proferir palabra. En este caso, a través de la enseñanza. Y por eso dice el apóstol, si cada quien pretende esa infalibilidad y dice lo que piensa y se equivoca, esto se va a hacer una confusión. Esto va a producir una gran confusión y por eso dice, y Dios no es autor de confusión, sino de paz. Dios no es el autor de confusión, dice el apóstol. Dios no da tales dones para confundir a la iglesia, dice el apóstol. Así que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, estos que tienen este don se sujetan a los que también tienen este don, pero evidentemente en un grado más desarrollado o experimentado. Esta regulación era necesaria, hermanos, dado que este don estaba en buena medida en el poder del que lo ejercía y lo ejercía a voluntad, a diferencia, como veíamos, del don extraordinario. Y esta voluntariedad es lo que está implícito en la sujeción que se le manda y lo que lo hace posible. Es decir, repetimos, como decíamos, el oficio profético extraordinario no era voluntario en el sentido de que dijera, a ver, quiero una profecía para darla, dámela, Señor, y ¡zas! No, eso no pasaba de ninguna manera así. Era al revés. Él no pedía cuándo, ni cómo, ni dónde. Recibía la profecía y luego tenía que ir a darla. Incluso se tenía que mover, como vimos a Agabo, desde Judea hasta donde el Señor lo enviara. En cambio, observen que esta otra profecía sí tiene voluntariedad y se ejerce a voluntad. ¿Por qué? Porque esa voluntariedad está implícita en la sujeción que se le manda. Es decir, si no fuera voluntario, el apóstol no diría sujétense. ¿Sí me explico? Porque en la sujeción está implícita la voluntad. Si te puedes sujetar es porque tienes voluntad y porque puedes voluntariamente dominar eso, controlar eso y ejercerlo a voluntad. Si lo puedes ejercer a voluntad, entonces te puedes sujetar. Y de hecho lo que hace posible la sujeción es que está en su voluntad. Si no estuviera en su voluntad, no sería posible la sujeción. ¿Me siguen? Y esto también, como veíamos, lo distingue del otro oficio profético. Por último, hermanos, dice el pastor puritano John Owen en su ejercicio, este don estaba sujeto a su propio juicio, elección y entendimiento. Así que todo lo que expresaban en virtud de su don espiritual estaba sujeto a ser juzgado por los demás profetas que había en la iglesia. De esta manera, la paz y el orden de la iglesia debían ser preservados y su edificación debía ser promovida.
termina la cita. Así que, sí, hermanos, cuando estos profetas deben ser juzgados, no se refiere a los profetas extraordinarios, sino a los ordinarios cuyo ejercicio de su don era la enseñanza de la palabra del Señor para la edificación de la iglesia. Oremos al Señor.